Habíamos empezado a ver ya uno de los últimos temas de este capítulo, ¿no es cierto?, que hace referencia al problema de asignación. El día de ayer habíamos un poco detallado de que este problema tiene mucha similitud con el concepto del modelo de transporte. Obviamente aquí se entiende que lo que se debe de desarrollar es asignar tareas a personas y hay una dualidad, ¿no es cierto?, en cuanto a lo uno le corresponde a la otra. ¿En qué sentido? A que en ciertas actividades y ciertas tareas las pueden ser realizadas por una sola persona, como poníamos el ejemplo ayer del cambio de foco, ¿sí? Eh, y obviamente una tarea debe ser realizada por una sola persona, más o menos esa era la complementación y lo que le daba sentido. Vimos algunas definiciones, más o menos la aplicación en dónde se da, cuáles son los conceptos que quieren resolver, y nuevamente caemos en el hecho de minimizar, ¿no es cierto?, los costos que implican el desarrollo de ciertas tareas y que deben de ser ejecutados por las personas. De igual manera, también este modelo se aplica a cuando se asigna ciertas, a ver, no sería de tareas a objetos, sino más bien se requiere esta herramienta para realizar una tarea, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, vamos a ver más adelante algo más concreto en ese sentido, ¿no es cierto? Es asignar, y, por ejemplo, en dónde me conviene hacer la impresión de ciertos documentos, de acuerdo a las tecnologías que tenemos presentes, ¿no es cierto? Habíamos visto algunos conceptos, ¿sí? La definición del problema, lo que se busca, ¿sí? Cómo se establecen las variables de decisión, obviamente los costos asociados por las mismas situaciones similares a lo del transporte, en donde obviamente se las valora y obviamente el dueño de la empresa la debe de conocer, ¿sí? Eh, Regáleme solo un segundito, porfa. ¿Qué han de hacer? Solo regáleme un minuto. Listo, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho que el planteamiento del problema va tomando ciertas definiciones y una de ellas es que a diferencia, como vamos a ver, eh, aquí las variables de decisión van a ser variables de tipo binaria, es decir, únicamente pueden tomar dos valores, el 0 y el 1, y obviamente esta definición de 0 y 1 que se le da desde el punto de vista numérico es para determinar el concepto de asignación, ¿sí? Habíamos visto que las variables de decisión estarían compuestas, ¿no es cierto? Perdón, uno si se asigna, ¿no es cierto?, a la persona I o al objeto I hacer la tarea J, y cero en el caso contrario. A esto tenemos muy similar a lo que es el modelo matemático de transporte. Aquí es donde yo voy a valorar lo que me cuesta que una persona haga una tarea o lo que me costaría utilizar cierto equipo dadas sus características tecnológicas o el uso adecuado que se tiene que realizar. Ponía un ejemplo hace un momento. Eh, el uso de impresoras. Yo tengo impresoras tipo láser, impresoras tipo inyección, impresoras tipo matriciales. A lo mejor esas últimas muy pocos los conocen. Y evidentemente, cada uno está asociado a la tecnología y el insumo que utiliza, ¿no es cierto? En las inyecciones la tinta, en el láser es un tipo de elemento que se debe colocar. Las matriciales utilizaban en la época de pronto de sus papás y hasta la mía propia, se utilizaban las máquinas de escribir que necesitaban una cinta que ahí es donde se marcaba el color sobre el papel, se impregnaba sobre el papel, ¿sí? Entonces, alguien dice, muy bien, voy a escribir un documento, voy a imprimir un documento. Entonces, la relevancia del documento, ¿qué tan importante puede ser? Y eso implica qué impresora debería de utilizar, ¿no es cierto? La función objetivo, lo que mencionamos, cuánto me costaría. Las restricciones también muy importantes, y aquí vamos a dar una explicación más concreta, porque a diferencia de lo que era el transporte, había una oferta y una demanda que se debería de balancear, ¿no es cierto? Perdón un ratito, aquí me falta colocar eh, a qué debe ser igual esta restricción. Y es parte en cuanto a la asignación, ¿sí? Estas sumatorias me deben de dar el valor de uno que concuerda con lo que estamos definiendo a qué se refiere el uso de estas dos variables binarias. Bien. Bien, si nosotros ya le estructuramos el modelo matemático, de hecho, hay que
agregar o complementar dos restricciones, ¿no es cierto? Las características que deben de ser estas variables de decisión y obviamente también las de no negatividad, que tienen que ser mayores a cero. De hecho, en los programas que se utilizan, en el caso de la MPL, hay también que definir el tipo de la variable cuando manejamos o queremos resolver este tipo de ejercicios, ¿sí? La asignación de la variable es muy importante dentro del algoritmo, porque el algoritmo no sabe, ya hemos mencionado eso, el algoritmo no sabe lo que tiene que desarrollar, lo único que hace es resolver el problema en base a las condiciones que el programador lo indica. ¿Sí? Entonces, esto también es muy importante en el MPL, por ejemplo, si utilizamos para la resolución, asignar el tipo de variable. Recuerden que en los ejercicios que ustedes han desarrollado, siempre hemos colocado o comenzamos a colocar el tipo de la variable y que sea entera. Le daba la característica que solamente tome valores enteros, condicionados a que sean mayores o iguales a 0 en mejor de los casos, ¿sí? Lo que habíamos mencionado, ¿no es cierto?, es muy similar al modelo de transporte. La diferencia fundamental es el cambio de este concepto de variables, ¿sí? En el de asignación binarias y en el de transporte enteras, lo que dije hace un momento. Recuerden que estas restricciones, perdón, aquí voy a corregir nuevamente para que me quede ya y esto poder subir luego a la plataforma. A la 1, sí, para que tengan ya el material. ¿Estamos? Sí. A diferencia de lo del transporte, recuerden que cuando nosotros hacíamos el balance desde la oferta, decíamos, desde esta fábrica voy a mandar a mis destinos, destino 1, destino 2, destino 3, y al final me tenía que sumar lo que me daba la oferta. En tanto que de la demanda, ¿cómo era visto? A la demanda yo decía, me viene de la fábrica 1, me viene de la fábrica 2, me viene de la fábrica 3, y debía de sumarse y darme la igualdad a lo que yo requiero como demanda, ¿no es cierto? Por eso aquí hay esa diferencia de estas sumatorias son iguales a 1, porque eso me va a permitir que una tarea o una persona o un objeto sea asignado a una tarea. En este caso de acá. Perdón. Si lo entendemos. ¿Sí? Una tarea va a ser asignada a una de las personas. Y acá es vuelta visto desde el otro lado. Ya vamos a complementar eso, las similitudes, ¿sí? No iguales, similares con el modelo de transporte. Y en el caso de acá es las tareas que tienen que ser realizadas por una de las personas, ¿sí? Lo que decía hace un momento, el modelo considera que a una de las personas es el origen, ¿sí? Similar al modelo de transporte, una de las personas. Y cada una de las tareas se entiende como el destino. En mi caso de transporte, como mis demandas, ¿sí? Y lo que mencionaba hace un momento, la oferta y la demanda, a diferencia del transporte, en la de asignación es 1 a 1. Una oferta, una persona, una demanda, una tarea a realizar. Y ahí se debe de cruzar la información. ¿Estamos? Y obviamente a esto están indexados los costos de capacitación, ¿no es cierto? Es como el costo de transporte. Es decir, la expertise de la persona, cuánto me implica pagarle el costo de esa persona para que realice determinada tarea, o lo que decía hace un momento, en el caso de las impresoras. ¿Cuál es el costo de utilizar la de chorro o la de inyección, perdón, la láser o la de matricial? ¿Sí? ¿Cuánto me implica a poner a funcionar una de esas impresoras para que haga esta tarea, para imprimir, porque la tarea es única? ¿Sí? ¿Estamos? Y nuevamente caemos en este concepto de la optimización, la minimización de costos en el momento que yo hago la asignación, o sea, de personas o de objetos que deben de realizar determinadas tareas. ¿Estamos? Un poquito aquí el concepto es similar a lo anterior. Hay que construir una tabla en donde se plasme toda la información y en donde se conecten, ¿no es cierto?, las personas con las actividades que podrían desarrollar. Por ejemplo, aquí tenemos, dice una empresa quiere contratar a 4 personas para cubrir los siguientes puestos: un supervisor de acabado, un supervisor de empaque, un supervisor de producción y un supervisor de materia prima. Y en la tabla lo que se está plasmando es esta persona una, si va de supervisor de acabado, le cuesta a la empresa 500, si va de empaque 200, si va de producción 600 y de materia prima 100, ¿sí? Es decir, ¿cuáles son los costos de cada una de las personas? Obviamente esta información, vuelvo a repetir, le corresponde a la empresa saber valorar a través de un
una evaluación de perfil, entonces va determinando, o cuáles son o como se dice cuando se hacen las entrevistas de trabajo, usted cuánto quiere ganar. Si usted quiere ganar por ser supervisor de acabado tanto, por ser supervisor de empaque tanto, supervisor de producción tanto o de materia prima. O también se van valorando su hoja de vida, ¿no? Cursos de enquesto, etcétera, y etcétera. Esta es información que la puede determinar la empresa, como habíamos visto en el caso del transporte. Entonces, se presenta en la tabla 1 justamente este condensado y esta relación entre personas y tareas y sus costos. En la tabla 2, muy similar a la anterior, pero aquí hacemos entrever qué cosa. Este balance también que se puede dar, aunque también vamos a ver al final de este tema algo muy similar que sucedió en el problema de transporte. ¿Qué pasa cuando un sistema no es balanceado? ¿Cuál es un artificio que se debe de desarrollar? Muy similar a lo que desarrollamos anteriormente, como vamos a ver más adelante. Lo que estamos aquí colocando en la tabla es esta consideración. Para realizar una de estas tareas se requiere una persona, ¿sí? ¿Estamos? Y a ver, déjenme ver, para realizar una persona. Y estas personas de aquí solamente pueden desarrollar una de esas actividades. Ese es el concepto de asignación, de tener presente y cómo se maneja el modelo matemático. Bien, al igual que en el caso de transporte, hubo un desarrollo para este problema, para resolver este problema de asignación que se conoce como el método húngaro o de matriz reducida. ¿No es cierto? Y lo que hace es, de igual forma como en los casos anteriores, desarrollar un tipo de algoritmo que se debe de seguir, es decir, los pasos que se deben de ejecutar para encontrar la solución al problema, ¿sí? Lo que ya presentamos hace un momento, se construye una tabla de n más 1 por n más 1, es una tabla cuadrada, es esta la de aquí, en donde aquí se colocan las personas o los objetos y serían las columnas, en la columna 1, y en la fila 1 se colocan lo que vienen a ser las tareas a desarrollar. ¿Sí? Y obviamente en la matriz que se genera, el cruce de actividad con persona u objeto que se debe de asignar, se irán colocando los costos. Pues no decir igual a lo de transporte, ¿no es cierto? En cuanto a la construcción, ahí está contenida cierta información. Tal vez la única diferencia es que en la de transporte nosotros hacíamos acá el balance, ¿sí? ¿Cuánto me daba la oferta y cuánto requería la demanda? ¿No es cierto? Para hacer el equilibrio. Acá no se coloca estos oferta y demanda. No es necesario, dada la metodología que se va a utilizar en el desarrollo del algoritmo. ¿Cómo funciona este método o cuál es la consideración de este método? ¿Sí? Lo que se hace es, en primera línea, en la primera actividad que se va a hacer para el desarrollo del algoritmo, es identificar el costo menor de cada fila, de cada una de las filas. ¿Sí? Yo veo mi matriz que acabo de desarrollar, tomo la fila 1 y digo, muy bien, la fila 1, este es el costo mínimo de toda la fila. Y en cada fila lo hago exactamente lo mismo. Y a continuación, ese valor mínimo le resto a todos los miembros de esa fila, como vamos a ver en un ejercicio o en el algoritmo aplicado a un ejercicio. Listo, esto me va a generar una primera información o un cambio en la matriz, porque al hacer esta operación algebraica, obviamente los valores numéricos van a modificarse y en el tercer paso que voy a desarrollar es hacer exactamente el mismo procedimiento con esta matriz resultante del paso 2. Identifico cuál es sería el valor mínimo por columna y hago exactamente el mismo procedimiento que en 2. Les resto esos valores en columna. ¿Sí? Lo que se busca mediante este método es ver el desarrollo de los ceros y esto va a ser el principio para la asignación de las tareas. ¿Sí? Es decir, como vamos a ver más adelante en el método aplicado a un ejercicio, lo que se busca es de que las celdas o qué celdas se hacen cero. ¿Sí? Y ver cómo se le va a permitir que este concepto se haga una asignación. En realidad lo que se busca, ¿sí? Lo que se busca es al final del algoritmo generar una diagonal principal compuesta de ceros. ¿Sí? Con la finalidad de que esta información que estoy obteniendo con este procedimiento matemático numérico sencillo, me refiero a la operación,
es definir qué persona o qué objeto se le va a asignar a la tarea que le corresponde, ¿sí? En el caso de que no se dé este tipo de, no se den los ceros de asignación, ¿sí? Hay ciertas alternativas, como vamos a ver en algunos casos, ¿sí? Que me permiten modificar y tratar de conducir a una solución. Sí, más o menos es los detalles que nos da en el paso 5. Trazamos el menor número de líneas rectas horizontales verticales, de tal manera que se cubran todas las entradas con cero. Seleccionamos el costo menos no cubierto por líneas de algunas de las rectas, se suman los elementos que se encuentran en los cruces, etcétera. Son procedimientos que un poquito lo vamos a aplicar o se deberá aplicar en el desarrollo de los ejercicios. Veamos la aplicación en un ejemplo, en un ejercicio. Dice, tenemos una empresa la cual adquiere 3 impresoras, una de inyección, de tinta y una de matricial, ¿sí? Perdón, una inyección de tinta, una de matricial y una láser. Y obviamente la idea es de que estas 3 impresoras sean asignadas a 3 departamentos diferentes, a recursos humanos, facturación y dirección. Este es el contexto del ejercicio, ¿sí? Ahora, debido a la frecuencia de uso en cada departamento y el tipo de impresora, se tiene un costo de asignación. Es decir, con qué estos costos que están aquí determinados hacen referencia con qué frecuencia utilizan la impresora o cada una de estas dependencias, ¿no es cierto? Es decir, el costo de la impresora de inyección cuando lo utiliza recursos humanos de 5, facturación 8 y dirección 9, y lo mismo tenemos con los valores siguientes de la matricial y de la láser. Esta sería mi información de entrada, la cual yo conozco, y sobre esa yo quiero establecer, una vez hecha la compra, a quién le voy a asignar las impresoras. Lo que habíamos mencionado. Arrancamos con mi tabla, ¿no es cierto?, construyendo la tabla. En primera instancia, nosotros podemos ver lo que decían los pasos. Identifico los valores mínimos. Y si nosotros observamos en mi ejercicio, el valor mínimo en la fila de inyección, de la impresora de inyección, la más barata dice que es la de $5. Y lo que se hace a continuación es restar esta cantidad a toda la fila. 5 menos 5, 0. 5, 8 menos 5, 3, 9 menos 5, 4. Obviamente es el valor absoluto, ¿no? Y la idea de encontrar el mínimo es garantizar que acá son valores positivos, obviamente. En la segunda fila, en la matricial, dice que el costo es de $4, el valor mínimo, ¿sí? Y hacemos exactamente el mismo procedimiento. Restamos a todos los otros elementos de la propia fila. Y al final acá tenemos otro elemento, el 4, ¿sí? Tenemos esta relación. Ahora, el siguiente paso o el paso 3 es ir por columnas. Vemos cuál es el valor que está asignado aquí. En este caso es el valor de 0. Ese es el valor mínimo. Y restando me queda lo mismo. No hay ninguna modificación. Vamos a la segunda columna. De igual forma es el 0 y me queda el mismo desarrollo. Pero en el caso de acá podemos nosotros observar que el valor mínimo del resultado anterior es el 2 y hacemos la operación, ¿sí? Lo que yo había mencionado, en este caso ya conseguí yo tener una diagonal principal con valores de asignación de 0. Por lo tanto, el problema queda ya resuelto y me dice cómo se debe de hacer la asignación de las impresoras, en este caso porque es un objeto para que realice una tarea en cada una de las dependencias. Y queda determinado de esta forma. Quiere decir que la impresora de inyección, que tiene un costo de $5, va a recursos humanos. La de matricial, que tiene un costo de $4, va a lo de facturación. Y la láser, ¿sí?, va al departamento o a la dirección. Lo cual implica que la función objetivo, en este caso, resulta ser $15. Es el costo mínimo que me resultaría el hacer esta asignación. Estamos, de esta manera, el problema queda resuelto en cuanto a haber asignado, en este caso, un objeto a una de las dependencias. ¿Sí? Preguntas. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda?
en cuanto a la metodología que estamos utilizando, porque es el algoritmo que se está resolviendo. Carolina, Amanda, Ariel, Caro, Daniela, David, Evelyn, Fernanda, Gabriela, Giovanni, Jocelyn, Juan José, Kevin, Leonardo, Lisbeth, Marcia, Marco, María Fernanda, Mariul, ¿está bien? Mariul, ¿eh? Paul y Carlos. ¿Alguna duda? Sí, profe, Mariul. Mariul, ya, gracias. Pero no me responde la pregunta. ¿Alguna duda? Profe, Aguánteme un ratito que estoy. A ver, díganme. profe, ¿puede repetir cómo le hacía? Porque se me fue el internet y no vi. Ya. Bueno, voy a hacer el desarrollo aquí. El algoritmo decía lo siguiente. Gracias. Construyo mi tabla, muy similar a lo del transporte. Claro está que aquí yo no coloco demanda ni oferta, no utilizo esa información, ¿sí? Por el concepto de asignación, perdón. Entonces, lo que me dice es de cada fila tomo el valor mínimo, ¿no es cierto? El valor mínimo. En la primera fila es del 5, en la segunda fila es 4 y en la tercera fila también es del valor 4. Esto es lo que tenemos como datos de entrada, lo que conocemos. Y lo que dice el algoritmo es, este valor, réstele a todos los elementos de la fila, es decir, a él mismo también. 5 menos 5, 0, 8 menos 5, 3, 9 menos 5, 4. Y eso hago en cada fila, como tenemos aquí en el segundo paso, ¿sí? Siendo estos los valores mínimos. A continuación, repite el mismo procedimiento, pero viéndole desde columnas, pero a partir de esta matriz que la obtuvimos en el paso 2. ¿Sí? Hago exactamente lo mismo. Aquí, ¿cuál es el valor mínimo? Es el 0, aquí es 0, y aquí es el valor 2, y ejecuto la misma operación anterior, es decir, 0 para 0, 0, 6 menos 0, 6, y 0 menos 0, 0. Lo mismo sucede acá, pero obviamente aquí el valor mínimo era 2, 4 menos 2, 2, 3 menos 2, 1, y 2 menos 2, 0. ¿Qué hemos conseguido? Tener una matriz diagonal con valores de 0, que era lo que había mencionado anteriormente, es el proceso que me permite asignar tareas o asignar objetos a las tareas que se debe de desarrollar. Con esta información, yo puedo entonces en mi problema decir, la impresora de inyección se va a recursos humanos, la impresora matricial se va a facturación y la impresora láser va a la dirección. ¿Sí? Y de esta manera, yo obtengo mi asignación y el costo de y la minimización de mi función objetivo. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Profe, siempre tomamos los valores de la diagonal, Sí, porque por ejemplo, en base y recursos humanos también tendremos lo que un... pasa es que en este caso la diagonal ya me da una asignación. ¿Sí? Ah, ya, esa sería la La solución. idea del método es justamente llegar a estos ceros de asignación y estarían dados en la diagonal. Ya vamos a ver algunos ejemplos, o un ejemplo que vamos a ver a continuación. Hay cosas que podemos hacer que caen en el concepto matricial, en operaciones de matrices que se desarrollaban cuando se veía esa temática. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Pero la diagonal, cuando se encera, como tenemos en este ejercicio, lo que se llega a determinar es ya la asignación. Inyección, recursos humanos, en este ejercicio matricial al departamento de facturación y láser a la dirección. ¿Sí? ¿Estamos? Solo me pueden facilitar unos 2 minutitos. Perdón. Listo. Veamos aquí otro ejercicio, ¿no es cierto? Y qué artificios o relaciones yo podría también desarrollar. Es el problema inicial en donde solamente sacamos, recuerden la tabla, dice es esta empresa que contrata a 4 personas para cubrir los puestos de supervisor en diferentes departamentos, ¿sí? Bien, entonces el método, como digo, es el que está establecido en cada fila. Vamos encontrando los valores mínimos, los que están aquí con estos circulitos. Y a continuación lo que se hace es restar el valor mínimo en la fila que le corresponde. Y tenemos el resultado, esta segunda matriz. Y en esta segunda matriz
hacemos nuevamente exactamente lo mismo, pero de columnas. Vemos que en esta columna, a ver, ¿cuál es el valor mínimo? Por columna resulta el valor de 50, acá es el valor de 0, acá resultó ser 0 y acá resultó ser el valor de 0. ¿Sí? Y hacemos la diferencia y me queda esta tercera matriz desde la original, lo que tenemos. Ahora, una manera, no sé si la palabra correcta sea la que voy a utilizar, de acomodar, ¿sí? Y eso decía hace un momento. Recuerden que cuando yo resolvía formas matriciales, yo podría mover filas o acomodar las ecuaciones. En realidad, sí vendrían a ser. Acomodaba, en vez de ser la ecuación 4, le digo ahora esta es la 2 y la 2 pasa a ser la 4. Estoy acomodando en realidad las filas en este caso. Y eso es lo que desarrollo para ver si es que logro armar una matriz diagonal de ceros. Y en este caso estoy viendo la persona 1 con la persona 4, su fila las muevo, ¿sí? Las muevo, las desplazo, les intercambio. Entonces la persona 4 está acá arriba y la persona 1 la desplacé. Y en este caso, con esa operación, lo que yo he desarrollado es generar mi diagonal de ceros, ¿sí? Y aplicar la asignación. ¿Estamos? Nuevamente podemos ver que la persona 1 se irá de supervisor de acabado, la persona 2 de supervisor de empaque, la persona 3 de supervisor de producción y la persona 1 de supervisor a la departamento de materia prima, permitiendo de esta manera minimizar mi costo en cuanto a la contratación que implicaría de estas 4 personas para que desarrollen esas actividades o esas tareas. ¿Sí? ¿Queda claro? Como digo, aquí más bien es una cuestión, yo no sé si decir es un artificio, pero es parte de la metodología. Me muevo por filas. Una vez que llegué a esta matriz, ¿estamos? Y lo que hago es construir mi matriz con diagonal 0. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Profe, Dígame. para sacar el costo mínimo es la suma, digamos, de 150, 250, 300. A ver, déjeme ver aquí cuáles serían. La suma viene a ser exactamente de los costos. A ver, vamos a ver. La matriz original, ¿cuál es? Vendría a ser, déjeme ver, le subimos el costo aquí. A ver, déjenme ver. Ahí cambiaría el costo y Voy a sería de poner 200. aquí. Aquí sería 200, ¿no es cierto? Aquí sería 200. Les voy a ir colocando, porque al fin y al cabo resultó que este 4 se me movió acá arriba. El valor de 200 es como si estuviera 200 acá. Acá el 0 viene a ser 300, porque eso no se me movió. ¿No es cierto? Son los costos que ya le estoy colocando. En el siguiente es 250. ¿Sí? Y este 100, si ustedes ven, se me movió acá. Porque este es solamente el concepto de asignación, pero los costos son los que están arriba en la matriz. ¿Sí? Entonces, si yo sumo todo esto, me debería dar los 850. Vamos a ver. 400 más 450, 850. ¿Sí? Lo que pasa, a ver, le voy a colocar. Dice que la persona 4 tiene que ir a acabado. La persona 2 tiene que ir a empaque. La persona 3 tiene que ir a producción, de acuerdo a lo que está en la matriz de acá abajo, ¿no es cierto? Y la persona 1 dice que tiene que ir a materia prima. Entonces, estos son los costos que me implicarían o que yo debo de sumar. Recuerden lo que habíamos dicho, las variables de decisión, ¿cuánto vale? ¿Cuánto deben de valer las variables de decisión numéricamente? ¿Cuánto valen las variables de decisión? Entre 0 y 1. Entre 0 y 1. De hecho, la variable de decisión, ¿sí? En todos mis casos, dice que la variable de decisión, esta vendría a ser la variable de decisión 4,1. Esta vendría a ser la variable de decisión
Le voy a colocar acá arriba, no se me perderá. Esta es la variable de decisión 2,2, ¿no es cierto? La variable de decisión, la de acá, ¿cuál vendría a ser? Vendría a ser 3,3. Ah, carajo. Qué tontera. 3,3. Y la variable de decisión vendría a ser, en este caso, 1,4. Estas son mis variables de decisión. Y todas ellas, ¿cuánto valen en mi problema? ¿Cuánto valen todas ellas? 0. No, valen 1. ¿Cómo va a valer 0? Si venimos a la función de costo, a la función, aquí está. Aquí, ¿cómo me va a quedar? ¿Sí? A ver, no se me chumen. A ver, vamos a ver. A ver, veámoslo de esta manera. En realidad, ¿cuántas variables de decisión tengo aquí en este problema? ¿Quién me dice? ¿Cuántas variables de decisión tengo en el problema? Tengo 16. 16 variables de decisión. Porque por cada celda es una variable de decisión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Tengo 16. Esta es la variable de decisión 4, 4, 4, ¿no es cierto? Cuarta fila, cuarta columna. Vamos parte por parte. ¿Está claro eso? En realidad yo tengo en mi problema 16 variables de decisión. Pero dado el concepto de asignación, volvamos a repetir. A una persona le asigno una tarea. Sino el modelo lo que hace, lo que me está diciendo el modelo, a dónde le debo yo de colocar la persona para que realice esta actividad o el objeto para que sirva en una actividad o en una tarea. Eso es lo que me está diciendo el método de asignación. Ese es el concepto básico. Ahora, en el modelo matemático y en mi ejercicio que acabo de desarrollar, ¿qué salió? ¿Cuánto vale esta variable de decisión? Vale 1. ¿Cuánto vale esta variable de decisión? Vale 1. ¿Cuánto vale esta variable de decisión? Vale 1. ¿Y cuánto vale esta variable de decisión? Vale 1. ¿Y cuánto valen las demás variables de decisión? 0, 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 0 y 0. ¿Sí? No se confundan. Yo tengo 16 variables de decisión porque en esas se van a mover mis asignaciones. Pero obviamente de esas 16 yo solamente voy a utilizar 4. ¿Por qué? Porque necesito 4 personas para que realicen 4 tareas. ¿Sí? Y lo que alguien mencionaba, ¿cuál es el resultado de la función de costo? El resultado de la función de costo es multiplicar lo que me cuesta esa persona en esa tarea. Aquí sería 500 por 0, 0, más 200 por 0, 0, más 600 por 0, 0, más 100 por 1, 100. ¿Sí? Y lo mismo hago con la segunda fila, la tercera fila, la cuarta fila y al final termino sumando todo. En realidad, ¿cuál es el resultado? 100 por 1 más 300 por 1 más 250 por 1 y más 200 por 1, que es mi ejercicio me dice que resulta ser los 850. ¿Queda claro esa parte? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿No es cierto? Entonces, mucho cuidado. Por eso decíamos, el concepto matemático es similar al de transporte, pero el hecho de considerar dos variables, que la variable de decisión puede tomar únicamente dos valores, el 0 y 1, es por el concepto de asignación. Quiere decir que a la persona 1 no le voy a asignar, no le voy a dar la asignación a estas 3 tareas porque la persona, una tarea. En el ejercicio mío resultó que a la persona 1 le voy a mandar de supervisor de materia prima, persona 2, supervisor de empaque, persona 3, supervisor de producción y a la persona 4, acabado. Y la metodología lo que hace es lo que hemos visto. El mejor camino en transporte era eso, pero aquí es el mejor proceso de asignación para que me minimice los costos. ¿Sí? ¿Queda claro?
Como digo, lo anterior es la metodología, pero se debería de entender así. Yo sigo teniendo, pongo muy puntualmente en este ejercicio, ¿cuántas variables de decisión? 16. Pero de esas, dado el contexto de mi ejercicio, 4 personas, 4 tareas, yo necesito que 4 variables de decisión van a tener que tomar ciertos valores. ¿Sí? ¿Estamos? Aquí en realidad se debería de manejar ¿cuántas restricciones? Aquí debe haber una restricción aquí, una restricción acá, una restricción así, una restricción así, y restricciones también en sentido horizontal. ¿Sí? Por eso es que las restricciones me dan la unidad, porque si yo sumo 0 más 0 más 0 más 1, ¿cuál es la restricción? Tiene que ser igual a 1. Era esto. Déjenme ver, no, perdón, acá. Esta es la restricción. En mi ejemplo, yo tengo 4 restricciones. ¿Sí? Restricción para la persona 1 me debía haber quedado, para la persona 1 me debe haber quedado así la relación. Es decir, 1, 1 más 1, 2 más 1, 3 más, más x 1, 4. ¿Y esto cuánto me tiene que dar como restricción? Hablando de la primera persona, ¿cuánto me tiene que dar como resultado? 1. 1, correcto. ¿Sí? Con la persona 2 tendría que ser exactamente lo mismo. ¿Y cuál sería la ecuación? Es 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, igual a 1. Con la tercera persona, x, 3, 1, 3, 2, etcétera, etcétera. Y tengo ahora las otras restricciones de las tareas. La primera tarea, ¿cómo debería de quedar hecha la asignación? Debe de ser x, 1, 1, más... caramba. Perdón, no quiero que se me borre. Más, aquí cómo debe quedar en el caso de las tareas. Debería ser x2, 1 más, qué tontera, más, así debo de construir las tareas. x3, 1 más x4, 1. Y esto también tiene que ser igual a ¿cuánto? A 1. A 1. ¿Cuál sería la segunda tarea? X vendría a ser x12 más x22 más x, a ver, déjame ver, 32 y más x42 y también igualado a 1, ¿sí? De esta manera, estas vienen a ser el equivalente de mis demandas. Esta vendría a ser, perdón, mis ofertas. Estas son las ecuaciones de ofertas y las restricciones de oferta y estas son las restricciones de demanda. Pero volviendo a recalcar, deben de ser igual a 1. Y por eso, en la parte de la programación, no hay que olvidarse cuando utilizo ya un software, a no ser que el software sea específico para ese tipo de resolución de problema, es colocar esto. Porque si yo no asigno la característica de la variable de decisión, ¿sí? Y yo pongo, le dejo suelta, me va a comenzar a dar valores decimales. Este vale 0,5, este vale 0,2, este vale 0,1 y este vale también 0,2. Claro, sumados me siguen dando 1, pero bueno, esta es ya la parte del programa, del seteo del algoritmo, ¿sí? Pero de todas maneras, a tener presente. ¿Sí? ¿Queda claro esto? No sé si queda claro o al menos aclara la duda que parece presentar. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguna otra inquietud? ¿Estamos? Bien. Al igual que en el caso del transporte, también se pueden dar los famosos problemas no balanceados, ¿sí? ¿No es cierto? Decíamos que esa es una condición que se debe primero analizar cuando veíamos el transporte, que la oferta sea igual a la demanda, ¿sí? Que se haga ese balance. Al igual acá, ese principio también se debería de analizar al plantear el problema,
pero puede dar situaciones como en el ejemplo que vamos a plantear a continuación, en donde no se den esos hechos, es decir, que no se tenga un balance entre personas y tareas u objetos y tareas, ¿sí? Tenemos aquí el siguiente ejercicio, dice, una empresa de transporte tiene 4 diferentes modelos de camiones. Dice, dependiendo de la experiencia del conductor para manejar los cambios de la caja de velocidades, el camión consume más o menos combustible, ¿sí? Es decir, el chofer define de acuerdo a cómo maneje, ¿sí?, el consumo de energía, perdón, de combustible, y es algo que la empresa quiere resolver, cómo asignar de manera adecuada, ¿sí? Pero únicamente dice cuenta con 3 conductores, ¿sí? Conoce la información de ese efecto que se está dando, cuánto es el consumo, de acuerdo a la experiencia de los choferes cuando han manejado los camiones, y cuánto gasta de combustible. ¿Estamos? Y como vamos a ver, el artificio matemático es muy similar a lo que se utilizó en transporte. Muy similar. O sea, no es nada diferente. Aquí tenemos mi matriz inicial, donde está plasmada toda la información. Y lo que se hace a continuación es colocar un conductor ficticio. ¿Sí? Un conductor ficticio que evidentemente me va a dar como resultado los costos cero. O sea, esto es lo que yo le inserto como artificio matemático dentro del desarrollo del problema, ¿sí? Y comienzo a aplicar el algoritmo porque en base a esto ya hice el balance. Personas, tareas, ¿sí? He hecho esa primera parte. Y aplico nuevamente el mismo criterio. Por filas, arranco por filas y voy determinando los valores mínimos y hago las diferencias. Lo que hicimos en el caso anterior, y nos da como resultado esta matriz. Claro está que si yo le hago para abajo, nosotros podemos observar que todas las columnas, es implícito, van a tener ya el valor mínimo 0. Y voy a restar 0 con 0. Entonces, ¿qué viene aquí? El juego de hacer cambios entre las filas. Y nosotros podemos observar que el mover el conductor 1 con el respecto al 2, ¿no es cierto? Y el 3 con el 4, al final me permite generar una diagonal principal de valores ceros. Y de esta manera yo hago la resolución de mi problema, obviamente con el concepto de minimizar mi costo y en cuanto a la asignación. ¿Qué es lo que yo debería de entender entonces en el ejercicio? Ahora, la información que voy a obtener, cómo analizar, ¿no es cierto? Dice, el conductor 2 al camión 1, el conductor 1 al camión 2, el conductor 3 al camión 4, y obviamente, debido a nuestra artificio, ¿sí? Esto sabemos que no es factible, dado cuenta de que el conductor 4 no existe, ¿no es cierto? Sin embargo, ya me dio el camino, o más bien más que el camino, me dio la optimización del problema con estas características que hemos determinado. Es decir, sabemos qué conductor se debe de asignar a qué camión, ¿sí? Y lo único que se entendería es que el camión 3 no tiene asignado ningún conductor, ¿sí? Es decir, a ese le dejamos fuera del resultado del problema, porque ese nadie lo va a conducir. O sea, tengo tres choferes y voy a manejar solamente 3 camiones de los 4 disponibles, ¿sí? Lo que se entendería que el camión 3 es el que no voy a ocupar y de esta forma queda resuelto el problema, ¿sí? En mi ejercicio me resulta que el costo mínimo vino a ser los $500. Pero como ven, el artificio es muy similar a lo que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Alguna duda? ¿Alguna situación que en cuanto a este problema de asignación al Profe, algoritmo? Dígame. no entendí por qué el camión 3 es el que se elimina y no el 4. ¿Podría explicar de nuevo, por favor? Ya, lo que pasa que, a ver, volvamos, hasta aquí está claro, ¿no? Porque es una cuestión algebraica, donde puse la viñetita. ¿Estamos? Hasta ahí. Sí, profe, hasta ahí sí. Ya, Evelyn, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer ahora? Con este concepto de mover filas entre sí, yo lo que hago es construir una matriz con una diagonal principal. Y tengo esta matriz de acá.
Y lo que habíamos dicho, una vez que llego a determinar esta matriz diagonal de ceros, yo ya sé cómo se va a desarrollar la asignación. ¿Estamos? Ahora, el conductor 2 dice, va al camión 1. Tal cual está la matriz. Hasta ahí estamos bien, Evelyn. ¿Sí? Sí, sí, profe. El conductor 1 va al camión 2. El conductor 3 va al camión 4. El conductor 4 existe. No. Listo, entonces. El camión 3 Ah, queda ya, libre. ya. Sí, sí, ya Sí, entendí, ya, profe. chévere. No, vale la pena esas aclaraciones. No generen confusión. Entonces, claro, me dice el camión 3 queda parqueado. Y era lo lógico, ¿no? Dentro de la resolución del problema. Si tengo 3 choferes y 4 camiones, hay un camión que no va a ser utilizado. O sea, al fin y al cabo se entendería al final el problema sí también. Ahora, ¿cuál camión debo dejarle parado o parqueado? Resultó ser el camión 3. Sino más bien es el artificio para poder resolver el problema y optimizar, ¿no es cierto?, los recursos, ¿sí?, en cuanto a la minimización. ¿Estamos? Que vendría a ser el concepto. ¿Preguntas? ¿Dudas? Listo. Con esto prácticamente estamos ya finalizando lo que es el capítulo 4. Yo les voy a pasar unos 2 textos. Allí hay unos ejercicios que que están desarrollados y otros resueltos, unos 2 PDFs, un poquito del cual desarrollé esta parte de la materia, para que también le echen un ojo. Y hay ejercicios que, como les dije, les mencioné hace un momento, están resueltos y otros también planteados. ¿Sí? Bien, la prueba con ustedes del día de mañana, ¿estoy bien, no es cierto? ¿A qué horas? ¿A las 4 de la tarde? ¿O cómo quedamos? A las 10 de la mañana la teoría y a las 12 la práctica. ¿Así estoy bien? Así me avisaron o me comunicaron, creo, ayer también. Así Sí, quedamos, profe. ¿no es cierto? Sí, profe, sí está bien. Ya, chévere. Ahora, un poquito para finalizar esta tarea, este capítulo, hay una tarea adicional que se debe hacer de manera grupal, ¿sí? Y en esta parte ya les va a corresponder a ustedes buscar un ejercicio para hacer, desarrollar el ejercicio y todo su planteamiento. Como es grupal, ustedes van a poder elegir si hacen un problema de transporte, un problema de transbordo o un problema de asignación. Esto ustedes lo deciden. Este es un trabajo que va a ser expuesto y explicado por ustedes de qué se trata, es un problema que trata de resolver esto, esta es la información y obviamente va a ser una exposición entre el grupo y mi persona, ¿sí? ¿Estamos? Y obviamente planificaremos esa, ¿qué sería hacer? Esta clase virtual o este chat virtual entre el grupo y yo. Y obviamente a cada grupo se le va a asignar un tiempo de 20 minutos para desarrollar el problema, ¿sí? Entonces, obviamente dirán qué método utilizaron, un poquito mostrarán la metodología que utilizaron, ¿sí? Más o menos algo lo que yo he realizado en las presentaciones y la presentación de los resultados como tal, ¿sí? Pero aquí sí pediría que busquemos un ejercicio un poquito medio más aterrizado a cosas más reales, ¿sí? Creo que en el internado hay muchos ejercicios que podríamos desarrollar un poquito más complejos si le ponemos de esta manera. Los casos que cuando es balanceado no es balanceado, ya eso lo deciden ustedes, será parte de la calificación o de la evaluación. Yo subiré al e-virtual cuál vendría a ser la rúbrica que se va a considerar, ¿sí? Y esto implica que el trabajo tiene que ser entregado previamente, ¿no es cierto? O subido al e-virtual a través de un PDF, tendrán que hacer un pequeño informe, tampoco de 20 hojas ni nada, sino bien presentado, yo consideraría, o sea, el planteamiento del problema, el modelo matemático, la función objetivo, las restricciones que se están considerando, el método que ustedes van a utilizar, si es en el de transporte, el de esquina norte, o si utilizaron 2 o 3 para luego comparar los resultados, decir, este me conduce a lo de acá, fue un sistema no balanceado, ¿sí? Todas esas cuestiones se irán valorando, ¿estamos? Y que obviamente se deben de dar en la explicación del tiempo de 20 minutos, ¿sí? Bien concretos también, ¿sí? Y la entrega será para el 25 de mayo y la fecha de exposiciones se realizaría el 26 de mayo, ¿no es cierto?, en las horas de clases. No sé si nos dé los 20 minutos, vamos a ver, son 3
¿Somos cuántas personas? Yo veo que aquí estamos 26, somos 25 personas de lo que estamos aquí. Ustedes ya están trabajando en forma grupal. Hablamos de que deben ser como 8 grupos. Tal vez 8, no sé si 9, 8 grupos deberían de ser, pienso yo. ¿Sí? Y un poquito ya creo que ese tiempo nos va a quedar muy corto para todos, pero bueno, ahí ya planificaríamos la próxima semana. Preguntas sobre la tarea que tienen que hacer. Sí, inclusive pueden usar el AMPL para corroborar. Solamente me tienen que subir el código fuente nada más y sacar los datos y hacer una bonita tabla y que me ponga el caso del transporte o del transbordo, ¿no es cierto? En transporte utilice los 3 métodos más el MIPL y obviamente le pongo en una tablita los resultados de cada uno, ¿sí? Acá en el esquina norte me dio tal valor, en de Vogel me dio tal valor, mínimo costo tal valor y el AMPL me dio tal valor. En el de asignación también puede ser similar. En el de asignación también puedo utilizar el AMPL porque hay la posibilidad de setear lo que dije hace un momento, las variables de decisión. Ya en el algoritmo, ¿sí? En el software, a no ser que el problema me lo permita mediante alguna viñeta, yo tengo que definir el tipo de variable. Por lo general es eso, ¿sí? Para garantizar que las variables de decisión sean entre 0 y 1 y sobre todo para cumplir la restricción, la sumatoria igual a 1, ¿sí? Eso ya es parte del software. ¿Preguntas sobre la tarea? ¿Alguna inquietud? ¿Queda claro lo que se tiene que desarrollar? Mandé. Alguien me dijo algo, pero siempre hablan bajita, así como con miedo, alguno, como si se les fuera hablar. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Nadie dice nada. Y la persona que habla bajito. Sí, profe, sí. Ah, ya es, Claro. pero pónganle gana, y es viernes por lo menos. Ya sé que no pueden salir, pero pónganle gana al menos. ¿Sí? Listo. Consultas, dudas, inquietudes. No, sí. Si tienes todos los micrófonos apagados, no pasa nada. Noelia. No, Noelia, ¿alguna duda? ¿O está abierto, está prendido su micrófono? Estamos escuchando todo. Todo bien. ¿Mande? Sí, está todo bien, profe. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud? Profe, mañana la prueba práctica, ¿cómo? La prueba práctica es grupal, les había mencionado. Yo ya yo les subiría al e-virtual. A ver, en el e-virtual yo tengo que hacer 2 cosas. La prueba teórica, en esa sí deben de estar conectados 100% porque es una evaluación teórica en la plataforma del e-virtual, ¿sí? Yo en el momento que ya les habilite eso, les diré, para la prueba teórica va a estar abierto una media hora para realizar la prueba. Pero la prueba como tal tendrá una duración de 15 minutos. Voy a poner así. ¿Qué significa eso? Si yo abro la plataforma a las 9, automáticamente a las 9:30 se cierra. Pero alguien puede decir, yo voy a empezar la evaluación a las 9:10. Y en el momento que alguien empieza la evaluación, tiene 15 minutos para desarrollar la evaluación teórica. Responder preguntas verdadero o falso, opción múltiple y algunas otras maneras que hay en el e-virtual para colocar. ¿Sí? Que quede claro eso. Porque una cosa es que yo deje abierto la prueba una media hora y otra es que la prueba tenga una duración de 10 minutos o 15 minutos. Entonces, vuelvo a reiterar lo que mencioné hace un rato. Si alguien empieza la prueba a las 9:25, ¿sí? Ojo, y mucho cuidado con eso. A las 9:30 se cierra. Y aquí no va a ser, profe, pero usted me dijo que duraba 15 minutos. No, 15 minutos, ¿verdad? Pero en el peor de los casos, alguien debería de haber empezado a las 9:15 para que le dé los 15 minutos del tiempo de la evaluación como tal. Un poquito diferenciarán eso, ¿no? Porque si yo empecé a las 9:25 más 15, debía de haber finalizado a las 9:40. No. Por eso se setea la plataforma de esa forma, ¿sí? Ustedes pueden ingresar a las 9 de la mañana, a las 9:15, a las 9:18, etcétera. Ya eso es cuestión de ustedes. Pero una vez que ustedes arrancan con la evaluación,
comienza a correr el tiempo real de la evaluación. Eso es lo uno. Y la prueba práctica, de igual forma en el e-virtual, yo he de subir, pero allí ya en realidad yo pongo una serie de ejercicios y se me ocurre, digo, les voy a dar 3 horas para que desarrollen. ¿Sí? Ustedes bajan el PDF, ahí está el problema, lo desarrollan, luego lo tendrán que hacer un PDF para subirme a la plataforma, como estamos haciendo ahora en las actividades que hemos realizado. ¿Sí? Ahí no tienen que estar conectados al e-virtual. Ya grupalmente ustedes verán cómo se conectan. ¿Sí? A través del mismo Zoom, a través del WhatsApp, a través del Facebook, lo que a ustedes más se les acomode. Y eso ya lo hace el grupo individualmente. Lo que sí vale la pena también aclarar es el siguiente hecho. Hagamos que yo digo, para la parte práctica ustedes tienen 2 horas. 2 horas. Adicionalmente, yo daré unos 10 minutos, pero esos 10 minutos es para que ustedes preparen el material y le suban como PDF al e-virtual. Por lo tanto, aquí no va a haber el pretexto, profe, no me alcanzó el tiempo. No. Hasta las 2 horas se entendería que ustedes acaban la prueba o tienen, si en el caso de los escenarios no lo llegaron a terminar la prueba, tienen que subir lo que tienen. Porque si alguien me dice, profe, la plataforma se cerró a las 2:10 y no nos dio el tiempo, es una pena. ¿Sí? Yo ya no les califico. Porfa, y eso sí voy a ser bien enfático. Estamos entonces, ustedes deben de subir lo que tengan hasta la hora que yo ya, todo eso trataré de mandar bien pautado, o sea, que no haya confusión y que ustedes antes de desarrollar lo lean bien. Es más, yo por lo general eso lo de mandar con unos 5 minutos antes de la hora señalada de las 2 de la tarde para que lean las instrucciones. O sea, primero hay que leer las instrucciones bien y saber qué es lo que me están pidiendo y cómo tengo yo que proceder. Pero por favor, les vuelvo a reiterar esta situación. Si les doy un tiempo es para la evaluación y un adicional de tiempo es para que ustedes puedan subir a la plataforma. No al revés, que me digan, profe, es que se me acabó el tiempo, ya no nos dio tiempo para escanear, no sé, un tiempo para la evaluación, un tiempo para la escaneada, para juntar el trabajo, la evaluación, ¿sí? ¿Queda claro esa parte? Insisto, y eso yo lo voy a dejar ya bien pautado para que no quede suelto, no quede suelto nada y luego no haya los reclamos. ¿Sí? Estamos claros en ese aspecto, por favor. Son 2 cosas que vale la pena hacer la aclaración. En el teórico, queda abierto cierto tiempo, ustedes podrán ingresar, pero en el momento que ingresan, ahí recién se les comienza a contabilizar el tiempo real de la evaluación, pero si ustedes no caen dentro del tiempo total que estaba abierto a la prueba como tal, se cierra, igualmente la prueba será evaluada solo hasta esa parte. Una cuestioncita, sí vale también hacer la aclaración. Yo en la parte teórica voy a estar pendiente. Porfa, y me escriben a mi WhatsApp si es que tienen inconvenientes, no de las preguntas, sino de la plataforma. ¿Estamos? Si por ahí se me equivocó en alguna pregunta, eso lo veremos la próxima semana. Pero lo que yo quiero que me digan es, profe, entré a las 9 y no me avanzan las preguntas. ¿Sí? Porque una vez que ustedes inician, el reloj comienza a correr, pero puede darse el inconveniente porque en un par de ocasiones con otros compañeros sí se ha sucedido, profe, para pasar de la pregunta 1 a la pregunta 2 se demoró 5 minutos. Y es un poquito, y es problemas del Internet, ¿sí? Ni tanto de la plataforma, sino del Internet. Entonces, también les pido un poquito la hora de las 10 de la mañana, la idea es que no haya mucho flujo y sobre todo en sus casas, no estén utilizando el Internet o pidan en sus casas, por favor, esos 20 minutos que empiezo mi prueba, que nadie utilice el Internet, ¿sí? Porque el problema se da por esa situación. En las casas se satura el Internet y entonces pasar de una pregunta a otra puede que se demore mucho. O sea, alguien me va a decir, profe, usted me dio 15 minutos, pero de pasar de una pregunta a la otra pregunta se demoraba 3 minutos, 4 minutos y yo a lo mucho estoy llegando a calificar 4 preguntas. ¿Sí? Entonces, por favor, ese tipo de cosas yo estoy pendiente en el momento que haga la prueba teórica para ver qué puedo hacer en el camino.
¿sí? No sabría decirles ahorita qué, pero para menos tratar de que no haya 5 minutos y que todos puedan hacer la evaluación teórica. ¿Sí? ¿Quedamos claros? ¿Dudas? Ahora sí. ¿Alguna duda? ¿Inquietudes? Profe, una pregunta. Dígame. En las preguntas de ley virtual, ¿hay cómo regresar por ejemplo, yo ya pasé la segunda porque la Sí, primera no me sí, sí, sí. sabía? Sí. Usted puede regresar al lado derecho de ley virtual, le va a aparecer el banco de preguntas y usted puede moverse. Por ejemplo, no respondí la primera, entonces sigo avanzando, porque la idea es seguir avanzando, ¿no es cierto? Claro. Dice, luego regreso. Lo que sí tengan mucho cuidado, una vez usted dice, voy avanzando, la primera no hice la segunda, la tercera no hice, y ustedes llegan al final de las preguntas. Al final me dice, me suele decir, usted va ya y está ya, se vayan, sobre todo porque vayan a hacer clic y ahí sí ya no hay vuelta para atrás. Me dice, usted ya está seguro que finalizó la tarea, el momento que hacen ese clic, ya se cerró la tarea. Tenga mucho cuidado de hacer eso. Pero al final sí me dice, yo me puedo mover. Es más, con las mismas viñetas me puedo ir hacia atrás y las preguntas que ustedes ya contestaron no se modifican. Díganme. Profe, el trabajo hay que subir, el de mañana, o sea, el examen, perdón, la prueba de las 12 del día, hay que subir uno por grupo, claro. Verán, ¿sabe qué? Eso déjenme pensar. Lo que pasa que en el e-virtual hay la posibilidad de hacer los grupos, pero no tengo yo habilitado. Y yo mañana les aviso eso porque si es verdad voy a calificar una evaluación. Lo que pasa que a lo mejor van a tener que subir todos individualmente, así sea el mismo examen, porque yo ya sé, en el examen van a tener que colocar el grupo, ¿no es cierto? Porque en el momento que yo califico, ya me toca calificar, entre comillas, de manera individual para poder la nota en el e-virtual. ¿Sí? Yo les confirmo eso, porque lastimosamente los docentes no tenemos la posibilidad, no está habilitado en el e-virtual el hacer grupos, justamente lo que usted me está consultando, porque si yo pudiera hacer eso en el e-virtual, no está habilitado más bien, me sube uno, yo califico al grupo y automáticamente el resto queda con su calificación. Ya eso es, pero yo le escuchamos todo lo que dice, pero no importa. Ya. Y yo les confirmo eso en el momento de las pautas. Que todos me tienen que subir el examen, yo les indicaré allí. O si solamente me sube uno de ustedes, no hay problema. Pero yo eso les aviso el día de mañana. En la misma evaluación, en las instrucciones de la evaluación les diré. Por eso digo, por favor, denle bien una lectura a las instrucciones, previo a arrancar con el examen. ¿Sí? Denle bien una lectura, porque unos se saltan eso y después dice, profe, pero no, que ni sé qué, se me olvidó, no vi, etcétera, y comienzan los problemas, ¿sí? Y tratemos de no caer en ese tipo de situaciones. ¿Estamos? Preguntas ahora, ¿alguna otra consulta? Profesor, por si acaso, no sé si tal vez no escuché o ya mencionó sobre los temas que van a entrar en la lección práctica. Capítulo 1 y capítulo 2, nada más. Yo las preguntas... ¿En la práctica también? En la práctica también, sí. Sí. En la, a ver, déjenme ver. La teórica voy a sacar de las PPTs en realidad, de las presentaciones. Como digo, van a ser preguntas verdadero o falso. Solamente una aclaración. Hay un tipo de pregunta que me dice es una respuesta única. No sé, se me ocurre, el método de asignación utiliza para la resolución el algoritmo de, entonces ustedes de pronto ponen al algoritmo húngaro, ¿sí? Entonces esa es la respuesta. Pide solamente una palabra como respuesta corta, ¿sí? Cosas como así, que tengan presente. No me vayan a poner lo que acabo de denunciar, el método húngaro. Entonces el software no le entiende porque solamente va a capturar una palabra. Sí, entonces tengan cuidado en ese tipo de preguntas, si es que es el caso, las utilizo con ustedes. Son de respuesta corta. De pronto solamente tienen ustedes que tipear la palabra que correspondería en cuanto al sentido de la pregunta. O sea, la pregunta conduce a saber qué escribir. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con eso. Y eso es todo. No sé, ¿algo más? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? Profe, sobre el Sí. trabajo de ayer. Sí.
No sé si es que nos podría indicar cómo quedaban las restricciones porque tuvimos problemas con Dora con doble flecha. El ejercicio de ayer, déjenme ver, ¿cuál era el ejercicio de ayer? Déjenme ver. A ver, era este, ¿no? Ya. Ya, mis fuentes. A ver, chuta, a ver, déjenme ver un ratito cómo le hago aquí. A ver, vamos a ver. Color de la pluma, rojo. Bien. ¿A qué será igual 500? O más bien, las variables de aquí, ¿cómo sería? A ver, voy a plantear una x 17 más, estas vendrían a ser de las de oferta, las de oferta, ¿no es cierto? X12 igual a cuánto debería ser esta. 50.000, ¿no es cierto? Ah, perdón. ¿Estoy bien? Estas dos de aquí, el 1,7 más el 1,2 me tiene que dar los 50.000. ¿Cuál sería la otra? Sería 3,7 más, ¿cuál vendría a ser la otra? 3,4. ¿Y cuánto debe de valer eso? Debe valer los 60.000 galones. Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? ¿Qué restricciones son? Son las de oferta, ¿sí? Ahora vamos a las de transbordo, ¿no es cierto? Sin requerimiento o con requerimiento. O vamos a los de demanda, si queremos ir a los de demanda, ¿no es cierto? Los de demanda vendrían a ser este de acá y este de acá, ¿sí? ¿Estamos? Los de demanda pura. Los de demanda pura deberían de ser, a ver, acá le voy a colocar, sería X 1, 2 más X 7, 2 más X 6, 2, ¿no es cierto? Y esto tiene que ser igual a ¿cuánto? A los 90.000. ¿Cuál sería la otra demanda de la otra función de demanda? Sería X 3, 4 más X sería en este caso 5, 2. La numeración es la que debo de manejar en todas las variables de decisión, ¿no? Y le estoy tomando las variables de decisión en función del sentido de la flecha. ¿Hacia dónde me muevo? Inicio, fin. Por eso le pongo, por ejemplo, aquí es la 5, 4. Aquí es la variable de decisión 5, 4. Y esto tiene que ser igual a ¿cuánto? A las 20.000, ¿no es cierto? Estas serían de oferta pura, demanda pura. Y ahora vamos a las de transbordo, las que me estaría dando aquí el problema. ¿Sí? Por ejemplo, en el nodo 7, aquí, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué me tiene que dar? La restricción, perdón, aquí vendría a ser la restricción 1,7 más X 3,9, ¿sí? Y la restricción 5,7 la restricción 7,2. Aquí, ¿qué signo tiene que ir? Aquí. ¿Qué signo tiene que ir? Negativo. Negativo. Y esto tiene que ser igual a 0. Porque estas son las de transbordo sin requerimiento. Aquí no. Recuerden que en el problema anterior había unos problemas que decían, si es que aquí hubiera un requerimiento de demanda, debería de considerar eso. Pero en mi ejercicio eso no se da. Por lo tanto, la restricción tendría que ser igual a 0. Déjenme un ratito, le borro esto. ¿Listo? ¿Ya? ¿Qué otra restricción más debería de considerar? Ya le hice en este nodo,
en este nodo, por lo tanto tengo que hacer en estos dos nodos de aquí. Aquí, ¿qué es lo que voy a tener? Que X, aquí hay una dualidad, me dice, me puedo mover en los dos lados, pero me voy a ir a este nodo de aquí. ¿Cuál sería la restricción aquí? Aquí debería de ser 5, 6. ¿Sí? Menos 6, 2. Esto tiene que ser igual a 0. La otra, ¿cuál vendría a ser? En este nodo de aquí. Sería la restricción 6, 5. Más la 7, 5. Aquí también hay una dualidad que se puede mover para los dos sentidos. 7, 5. Y aquí vendría a ser menos la 5, 4. ¿Cierto? Ya no se va a ver aquí, 5, 4. Y esto también tiene que ser igualado a 0. Estas vendrían a ser mis restricciones. Aquí podríamos haber hecho lo siguiente. Sería de hacer la consideración. Como aquí tenemos que se puede mover en ambos sentidos, ¿sí? Aquí puedo utilizar la misma restricción, la misma variable de decisión, en esta de aquí, por ejemplo. Pero cuando construye esta restricción, yo debo de considerar el signo X, 5, 6. ¿Sí? ¿Estamos? Porque en esta línea, dada el problema, o viene para acá, o viene por acá. ¿Sí? El espacio físico me refiero desde ese punto de vista. ¿Sí? Yo al mismo instante no puedo mandar de 5 a 6 que de 6 a 5. Pero deberíamos de hacer con este ensayo. En vez de colocar 6, 5, aquí le pongo X, 5, 6, negativo. ¿Sí? Porque aunque yo le estoy considerando esta dirección, en el momento que le pongo signo negativo, ¿sí? Le estoy dando la posibilidad también que sea bidireccional. Es lo que se entiende acá. Y lo mismo podría haber hecho en el caso de acá arriba. ¿Estamos? Pero estas vendrían a ser las restricciones. No sé si es que coinciden con las que sacaron o no. La persona que me hizo la consulta. No, profe. ¿En dónde tal vez consideran que se equivocaron o dónde de pronto yo me estoy sacando algo? No sé si, pero ¿queda claro cómo hice las restricciones o no? Más bien esa sería la pregunta. Sí, profe. ¿Sí? Y obviamente la función objetivo es multiplicar la variable de decisión, esta de aquí por 20, por 3, por 40, es la suma, ¿no? En las variables de decisión es suma. Ahí sí tengo que considerar eso. ¿Vamos? Y por eso es que haciendo esta consideración de aquí, con esta restricción, pero con signo negativo, cuando resuelva esta restricción, ya tengo una única variable de decisión, si no estaría metiendo una adicional en el problema. Y lo que acabo yo de mencionar, en este conducto, ¿no es cierto? Yo no puedo mandar gas de 5 a 6 ni de 6 a 5 en el mismo instante. Es una sola vez. ¿Estamos? ¿Sí? Listo. Sí, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Preguntas? ¿Algo adicional tal vez? Bien. Entonces, que mañana les vaya bien y nos vemos el día martes. ¿Ok? Para continuar con otro capítulo. Listo, cuídense. Ya nos vemos el día martes. Ok, gracias. Chao, cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Pasen bien.